Señora Presidenta, colegas, muy buenos días al país entero. Hoy día el Congreso puede mostrar que aquello que nos llevó con ilusión, con esfuerzo, a muchos ciudadanos del Perú a asumir que parte o toda nuestra vida debiera dedicarse a la construcción y a la defensa del bien común en una instancia como es este Congreso, no es ni será una tarea fácil en un país donde las instituciones democráticas son débiles y donde el poder del dinero puede terminar dictando leyes, aniquilando mediáticamente al político que es díscolo o principista, o peor aún, corrompiéndolo o liquidándolo, como ha ocurrido con quienes no se arrodillan ante ningún poder de facto o un poder detrás de las cortinas. Aún así, sabiendo que esta tarea es una tarea difícil y noble, muchos decidimos participar políticamente para recibir el encargo de ser autoridades electas. 130 de entre muchos ciudadanos del Perú estamos hoy aquí elegidos como congresistas para representar, es decir, obedecer la voluntad de nuestros pueblos y no el dictado de cúpulas políticas que no acaban de procesar los resultados electorales que no les dieron la victoria para hacer gobierno. Y en ese sentido, fuimos elegidos también para legislar, es decir, dar normas justas que regulen y guíen nuestra vida democrática, nuestra vida en común. Fuimos elegidos para hacer control político, para fiscalizar, para investigar, para cuidar los actos del buen gobierno. Sin embargo, en el pleno anterior y en el pleno de hoy, se ha agendado una moción de censura interpuesta por Fuerza Popular y el partido aprista, que por todo el debate que ha habido en el pleno anterior, ha quedado evidenciado ante la ciudadanía entera del país que se está utilizando y se busca utilizar un mecanismo de control político como un mecanismo fraudulento a la Constitución, como una maniobra política subalterna, no decidida y surgida del debate, aquí en el hemiciclo, del debate de las ideas, del cuestionamiento a la política pública, sino salido de un mototaxi. Eso es inaceptable y el país lo debe saber. El país entero debe saber que estamos acá para fiscalizar, cuidando el bien común. El país entero debe saber que estamos acá para fiscalizar y en este caso interponer un recurso de interpelación al ministro por no haber sabido gastar bien los recursos de su ministerio, por tener a miles de maestros en situación de abandono y de sueldos miserables, por tener a miles de escuelas sin el equipamiento adecuado, o la brecha que ha crecido entre las escuelas urbanas, rurales, de pueblos de frontera, o la educación intercultural. Sin embargo, eso no ha importado. Lo que ha importado no es el poder de la razón, sino el poder del músculo. Lo que no ha importado en este momento es el bien común para favorecer y mejorar la educación pública, mantener y mejorar la reforma universitaria, sino el mandato desde afuera, vía WhatsApp o vía chat, para decirles cómo se ha de votar y cómo hay que atemorizar y humillar a un funcionario de gobierno. Eso es inaceptable. Esa manera de hacer política no nos conduce al diálogo, no nos conduce a encontrar lo que nos une, nos conduce más bien a la política de la liquidación, que en otro momento fue la política de la liquidación comprando periódicos, que en otro momento fue la política de la liquidación corrompiendo a funcionarios, que en otro momento fue la política de liquidación mandando a grupos paramilitares y grupos militares a eliminar sindicalistas. No podemos permitir que esos tiempos regresen. Por eso, si se quiere tener la autoridad política, legal y moral para interpelar por corrupción, habiendo indicios que el ministro sea investigado, ninguna concesión para decir que se blinde a ningún funcionario de este gobierno o de otro ministerio para que sea investigado. Pero lo que no se puede permitir, señora Presidenta, es que bajo el intento,
bajo la decisión de colocar a un gobierno que no es el nuestro y del cual somos oposición, de colocar un gobierno contra las cuerdas para, sabe Dios, seguir consiguiendo copar los principales puestos de gobierno. Tiempo adicional para el congresista, 5 minutos. En la Superintendencia Nacional Tributaria a un miembro de Fuerza Popular. Y ya se colocó en el Banco Central de Reserva a su ex candidato presidencial, incluso investigado. Y ya colocaron o querían colocar en el directorio de Petroperú a otro de sus miembros prominentes que además había cometido delito electoral. Deben decir claramente cuánto de la torta quieren del Poder Ejecutivo y no hacerlo ni usar este Parlamento para esos propósitos. Eso tiene que ser denunciado. La ciudadanía tiene que saber que la democracia se basa sobre el equilibrio de poderes, que la legitimidad se basa sobre el hecho de ser coherentes con lo que se dice y con lo que se practica. Y en ese sentido, por ejemplo, creemos, señora presidenta, que es muy importante que si las razones que están llevando al ministro para ser investigado por haber actuado con mecanismos de compra de computadores en los cuales pudiera tener responsabilidad administrativa, política o aún penal, eso lo verá el Ministerio Público. Sin embargo, si esa fuera la fuente de autoridad, y por eso le pedimos, señora presidenta, y lo hemos hecho también, les hemos expresado a usted y a la Junta Directiva y a la Junta de Portavoces, la Contraloría debería intervenir para saber si los contratos que el Congreso ha hecho en la compra de computadores o de turrones o de canastas ahora, debiera certificar que ese proceso es igualmente transparente. Y usted ha aceptado que la Contraloría intervenga, señora presidenta, y esperamos que efectivamente la Contraloría pudiera establecer que no ha habido dolo, que no ha habido ningún manejo sucio por debajo. Esperamos que así sea por el bien de nuestra institución y confiamos que las autoridades que han tomado esas decisiones efectivamente puedan ser sometidas y auscultadas al control de la Contraloría, y así, si así lo fuere, todos nos felicitaremos de que este Congreso se fortalece. Pero usar ese mecanismo mismo que aquí en el Congreso ha colocado un velo de duda de que pudiera haberse hecho mal los contratos, lo mismo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación, y por esa razón sí censurar al ministro de Educación y no a su vez plantear una moción de censura contra la presidencia del Congreso, no se corresponde, señora presidenta. Si queremos que haya transparencia en el sector, en el Ejecutivo, lo mismo nos exigiremos y deberemos exigirnos para el Congreso. Y por eso en el Frente Amplio estamos presentando una moción para que se investigue con celeridad las compras que se puedan haber realizado en el Congreso. Estamos seguros, señora presidenta, que ese informe, y así lo desearíamos, muestre que no han habido malos manejos, muestre que no hay responsabilidades ilícitas de los funcionarios que han hecho esas compras, pero no usaremos ni nos prestaremos para hacer ese tipo de denuncias simplemente porque haya inquina o haya un tipo de actitud política contraria al fujimorismo solamente porque uno quiere oponerse. Y por eso es que a nosotros nos preocupa que las razones verdaderas que están llevando a que se censure al ministro no hayan brotado del debate parlamentario, no hayan brotado de la discusión de los verdaderos problemas de la educación pública, sino de la decisión de humillar a un ministro, de la decisión de mostrarle el músculo al Ejecutivo y aquí a las demás fuerzas políticas para decir la censura ya estaba cantada. Se ha mal utilizado, se ha convertido el mecanismo en un mecanismo fraudulento. Y por eso los invocamos, colegas, a quienes han decidido desde antes de que se diera el debate de la interpelación a censurar ya al ministro. Hagan ejercicio de su conciencia, hagan ejercicio del mandato que no está sujeto a mandato imperativo, sino al mandato de la ciudadanía que nos trajo aquí a este Parlamento.
Es de esperar, aunque muchos dicen que uno puede ser ingenuo y que no se puede esperar cosas buenas del fujimorismo, me atrevo a decir, señora presidenta, que sí es posible esperar del fujimorismo la actuación guiada por la razón, por la justicia, por la legalidad y no simplemente por el abuso y la prepotencia de la imposición de su mayoría. Que la decisión que se vaya a tomar hoy día sea una decisión pensada no en una candidata que perdió las elecciones presidenciales, sino en los maestros del Perú. No pensada en el objetivo político mezquino, sino pensado en la necesidad de que... Para que termine, congresista. En ese sentido, señora presidenta, invocamos y esperamos que prime la razón, que prime la justicia, que prime la coherencia para con aquellos que esperan que este Congreso, en vez de estar tomado por el tema de la discusión de canastas, tomado por el tema de la vendetta política con el Ejecutivo, esté tomado más bien por las grandes necesidades del país y que los maestros, los educandos, los padres de familia de todo el Perú sientan que este Congreso verdaderamente sirve a sus necesidades, a sus urgencias y que sepamos además que el acto que hoy día vamos a cometer, que hoy día vamos a tomar, sea un acto que puede ennoblecer al Congreso o que puede terminar convirtiéndose en un acto de ignominia y de abuso y de imposición de una mayoría. Muchas gracias, señora presidenta.